Ahora va. Bueno, vamos a empezar. Bueno, buenos días. Soy Pedro Sánchez Gómez, de la Universidad de Murcia. Agradezco al comité organizador que me haya tenido en consideración en el comité científico y aquí como moderador. Y deciros que llevamos ya, esto ya la misión imposible, porque con el mismo tiempo, algo menos incluso, tenemos una comunicación oral más. Os ruego a los ponentes que aproximadamente unos 8 minutos. Prácticamente no tenemos tiempo ni siquiera de hacer preguntas. Lo siento por la parte que me toca, pero es lo que a la una tiene que estar acabado. Quizás resumiendo, pues, como diría este intelectual del mundo de fútbol, vamos, que nos vamos. La primera comunicación la va a exponer Eva Moragues y se titula Gestión de conservación, recorrido histórico del Limonium Barceloi de Ses Fontanelles. Sí. Tiene la palabra. Buenos días, gracias Pedro, gracias a la organización por dejarme contaros un poquito del Limonium Barceloi de Ses Fontanelles. Ses Fontanelles, para situaros, es lo que queda de una antigua zona húmeda en el sur de Mallorca, donde se quiere construir un macro centro comercial y donde vive una especie en peligro de extinción. Esto es lo que tiene Baleares, que vivimos del turismo. A ver. ¿Tengo un problema? Sí, ni el de abajo ni el de arriba. Bueno, me siento, no pasa nada. ¿Ah? No, le he dado yo. Ah. Estamos perdiendo tiempo, ¿eh? ¿Qué hago? Siéntate. Bueno, voy pasando. Me siento, Siéntate venga, aquí. va, me siento como una jefa. Bueno, pues aquí os presento al Limonium Barceloi. Es una especie halófita de la familia de las plumbagináceas. Es endémica de Mallorca y está catalogada en peligro de extinción. Vive en Ses Fontanelles. Esto es una imagen real de hace un par de semanas. Es una zona húmeda, es un sitio precioso, aunque está muy degradado. Esta zona se desecó aproximadamente el 70% de lo que es toda la zona húmeda y ha sufrido innumerables impactos. En los años 50 y 60 hubo una explotación salinera, se han construido carreteras, urbanizaciones, hoteles, ahora el centro comercial. Entonces, todos estos impactos han supuesto una reducción tanto en la extensión como en la calidad del hábitat. Aquí tenéis una imagen aérea. Podéis comprobar este grado de artificialización del medio. Tenemos el primer frente lleno de hoteles, una urbanización, autopista en el fondo. Luego tenemos un canal aquí que está cimentado completamente y todo esto de aquí son Ses Fontanelles. Cuando empezamos el plan de recuperación del Limonium Barceloi en el 2008, únicamente se conocían 2 colonias. Este es Palm Aquarium, pegado a las colonias del Limonium Barceloi. El 90% de la población se encontraba en esta colonia de aquí, que tenía 2 inconvenientes. Primero, tenía mucha competencia por especies ruderales, entonces teníamos que gestionar constantemente el hábitat para controlar la entrada de las especies ruderales, y por otro lado era una colonia de nueva creación, provenía de ejemplares que venían del Jardín Botánico de Sóller, y entonces en su día pudimos observar que eran especies muy vigorosas y muy grandes, entonces teníamos como una duda de la identidad taxonómica de los ejemplares de esta colonia. Entonces se hizo un estudio molecular que
que resultó, bueno, el resultado de este estudio nos verificó la uniformidad entre la colonia original de Limonium barceloi y la colonia de nueva creación. Entonces, a partir de este momento tuvimos luz verde para empezar las actuaciones de conservación sobre esta especie. A ver. Bueno, aparte de este estudio molecular, lógicamente, dentro de un plan de recuperación hay una serie de actuaciones muy comunes, que es, por ejemplo, el seguimiento biológico y poblacional. Se cogían semillas para bancos de germoplasma y para producir planta. Se realizaban actuaciones para eliminar especies competidoras, tanto exóticas como autóctonas. Se realizaban actuaciones de eliminación de material de construcción, actuaciones de divulgación. Se cerraron las colonias para impedir el paso, etcétera. Los puntos rojos, no lo he comentado, estos son dos colonias antiguas de Limonium barceloi que en ese momento se consideraban extintas o no se habían vuelto a localizar en el 2008. En el 2009 aparecieron dos colonias más muy chiquitinas en el centro de esas fontanillas, pero en una zona muy degradada y llena de escombros. Aquí no era vegetación propia de zona húmeda, sino que era vegetación de matorral. Entonces, estas dos colonias en un futuro estaban como condenadas a ser sustituidas por este otro tipo de vegetación. Este año tuvimos una... A ver, no aparece aquí. Hubo una rotura de una canalización de agua dulce aquí. Provocó una inundación de toda esta zona. Justamente esta rotura de la canalización de agua fue un viernes. Llamaron los de esta urbanización, llamaron porque no tenían agua en sus casas, entonces a la empresa lo único que se le ocurrió es no ir a reparar donde estaba la avería, sino dar más presión todavía. Entonces la inundación fue enorme y mató el 75% de estas dos localidades de Limonium barceloi, y esto en el 2009. El año siguiente, en el 2010, bueno, pues todo el terreno estaba muy saturado de agua, entonces a la mínima que llovía, el banco de semillas que había de Limonium barceloi por aquí pues no podía crecer. Entonces fue un año muy malo, con una recuperación muy lenta, por no decir nula. Bueno, estos polígonos es donde está el Limonium barceloi, estaba, bueno, cuando floración ya pasada, y todo lo demás son especies ruderales. Entonces se hicieron actuaciones de eliminación manual del Asteris comatus, la exótica. Luego se controló el Phragmites australis de forma muy local con herbicida. Y luego también se tiraron riegos de agua de mar o incluso la incorporación directa de sal para evitar la competencia de las especies ruderales. Esta última técnica, en principio fue bien, se tiene que desarrollar, pero reducía mucho el coste de trabajo de la eliminación manual y además reducía el impacto negativo resultante del entrar dentro de las colonias con Limonium barceloi. Pasaron más cosas. Ya hemos llegado al 2012. En el 2012 se reactivó la licencia de urbanización de Ses Fontanelles. Aquí es donde quieren construir el macrocentro comercial de Ses Fontanelles. Gran parte de este espacio, afortunadamente, es una, bueno, son zonas, todo esto de aquí es material de construcción, es una zona rellenada, y lo que era propiamente zona húmeda, pues es todo esto de aquí, vamos por aquí, y esta lengua de agua que entraba por aquí, o sea, se cargaron todo esto de aquí. Justamente en este espacio teníamos estas dos colonias pequeñas de Limonium barceloi. Entonces se hizo un protocolo de traslocación para traslocarlas a lo que es la zona verde posterior, donde hay vegetación más propia de zona húmeda. Fue una decisión conjunta con gente de la universidad. Además, se habían hecho experimentos de tirar semillas en esta zona, había funcionado fenomenal. Había la especie de Plantago crassifolia, que es una especie indicadora de zonas un poquito más húmedas, entonces pensábamos que esta traslocación funcionaría bien. Se traslocó solo el 10% y si luego teníamos una supervivencia superior al 70%, se traslocaría el resto de la población. Si no, ya veríamos qué haríamos. Bueno, estas son las colonias interiores pequeñas, se cerraron, ¿veis? Es un cerramiento considerable y esto fue una actuación de siembra con semillas en la zona verde protegida de atrás. Os he puesto unas fotos de la traslocación, veis, el hábitat estaba muy degradado,
lleno de materiales de construcción, el número de efectivos era muy bajito y la densidad de flora competidora muy elevada. Por eso se decidió hacer la translocación al interior de la zona verde. En esa época se localizó una nueva colonia que se había considerado extinta y era una colonia que estaba mucho más cerca de la lámina de agua. Entonces, lo que nos pasó es que la translocación del 10% que se hizo aquí no funcionó todo lo bien que nosotros habíamos esperado, era una zona bastante seca. Entonces, el resto de la población, el 90% restante, lo plantamos aquí, ha funcionado perfecto y de hecho, a día de hoy representa el 30% de la población total. Entonces, estas dos colonias han desaparecido en el interior de la zona urbana y todas las colonias de Limonium barceloi en principio están en la zona protegida o en la zona verde. Esto es la restauración que se hizo de la zona verde. Aquí la ampliación de la lámina de agua, cuando todavía no había nada de vegetación, cuando se hizo la translocación de Limonium barceloi. Ha funcionado perfecto porque la planta ha podido florecer, fructificar, hay germinaciones a tope y la verdad es que funciona muy bien. Y luego, así de forma puntual, os quería comentar un experimento que fue idea del doctor Llenario Erensi, llevado a cabo por Carles Cardona, que está por aquí, que fue la incorporación en Ses Fontanelles de una zona con selenita. Selenita es yeso en forma de sulfato cálcico junto con cloruro sódico que en teoría simulaba el sustrato donde había vivido antiguamente el Limonium barceloi. Bueno, esta experiencia se tiró la selenita a un palmo de grosor aproximadamente y se tiraron semillas y se plantaron Limoniums barceloi. Entonces, la experiencia también aquí fue muy gratificante porque, bueno, como veis, se cubrió toda esta plataforma, todo esto es selenita y llegó a estar completamente, bueno, está de hecho completamente cubierta por Limonium barceloi que florece, fructifica y funciona muy bien. Y lo más importante de todo, que evita que el Phragmites entre, controla la entrada de especies ruderales. Entonces, es un experimento y hemos de plantearnos a ver si expandir esta experiencia a gran parte de esas fontanillas o no, se tiene que estudiar. Aquí tenéis los números. Cuando se empezó el plan de recuperación había 1000 ejemplares y a día de hoy ya hemos llegado casi a los 31.000, o sea que el incremento en el número de ejemplares es considerable. Esta foto me gusta mucho porque veis aquí en un lado, a la izquierda, el centro comercial está, bueno, no lo veis, pero esto es la carretera, el centro comercial todavía no se ha empezado, pero las obras de urbanización sí. Entonces se ve esta zona de aquí a la izquierda totalmente artificial y de aquí a la derecha la zona verde donde vive el Limonium barceloi. Pues ya estoy. Esta es la última. Esta es una figura de protección que se llama área biológica crítica, que intentaremos antes de final de año declarar la zona de esas fontanillas como área biológica crítica, donde se definirán los usos y las actuaciones a realizar en esta zona, pues en aras de conservar el Limonium barceloi. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Dado la limitación que tenemos de tiempo, lo siento, cualquier duda, ya sabéis, se lo hacéis saber directamente a la ponente. Y pasamos a la siguiente comunicación. La va a dar Joan Rita y se titula Venturas de la introducción de Apium bermejoi. No va esto, ¿no? Vale. Ahí está, esto. Gracias. Bueno, también me sumo los agradecimientos por la oportunidad de hablar de Apium bermejoi. Ya salió en otros congresos de la Sevicop. Y bueno, voy directamente al grano. Apium bermejoi es una umbelífera de muy pequeño tamaño
que tiene un crecimiento estolonífero y bueno, primero forma pequeñas rosetas, que estas rosetas acaban creciendo, formando céspedes y conectándose unos céspedes con otros, ¿no? Es un endemismo de la isla de Menorca y que tiene una particularidad también notable, y es que las umbelas que forma son simples, unos pocos casos de umbelíferas europeas que tienen umbelas simples cuando el resto las tienen compuestas. Esta planta, como decía, es endémica del noreste de Menorca y vive en una sola localidad, que es un pequeño torrente estacional y ocupa un espacio realmente reducido, es una población la natural muy pequeña de alrededor de un centenar de individuos y además bastante fluctuante de un año para otro, ¿no? Obviamente esta planta está en todas las listas rojas y catálogos y ha sido protegida legalmente, y en el 2008 se aprobó un plan de recuperación de esta especie. Nosotros en la universidad ejecutamos parte de este plan, que es lo que voy a comentar seguidamente, y después a partir de 2011 hasta el 15 la Consejería de Medio Ambiente pues, fue la que continuó con estas actuaciones. Nuestras actuaciones de conservación que hicimos nosotros, bueno, pues las típicas también, banco de semillas, réplica ex situ de la población, reforzamiento incluso de la población original y sobre todo introducciones benignas, que es el foco de esta comunicación. Bueno, las introducciones benignas, cuando lo planteamos, vimos que era una actuación necesaria dado el tamaño de la población, el riesgo alto que tenía, por hecho de estar en una sola localidad, y los criterios que seguimos fue pues, buscar un hábitat similar dentro de un espacio protegido para garantizar la conservación, un acceso sencillo, obviamente tener permiso de la propiedad, y tuvimos bastante cuidado también en la selección del material que introducíamos. Todo procedía de la localidad original, que teníamos también extraída a través de una cesión de semillas y que cultivamos en la universidad. Bueno, estas son imágenes de las localidades donde lo introdujimos, que son muy parecidas al sitio original, como decía. Entonces, aquí un pequeño resumen de algunas de estas actuaciones, y voy a hablar principalmente de dos, que es donde se hizo el mayor esfuerzo de introducción, que también estaba en la parte noreste de Menorca. Entrando directamente en los resultados, vemos que estos son los, a ver si puedo señalar, estos son el seguimiento que hicimos durante 2 años de estas 2 localidades nuevas donde se hizo la introducción benigna, y a ver si consigo. A ver. Bien, en la línea nos marca la superficie estimada de recubrimiento de la planta, mientras que las barras nos indican el número de individuos, el número de manchas que había, ¿no? El número de manchas no es un buen indicador porque acaban uniendo unas con otras y entonces da la impresión de que como disminuye, ¿no? Cuando no es cierto. En cambio, el indicador de superficie de recubrimiento era mucho mejor. Se ve claramente cómo esta especie durante 2 años pues, se estableció muy bien, creció y formó una población estable. Otro criterio sobre el éxito de la introducción es el reclutamiento, el número de semillas que formaban. También vimos que bueno, aparecieron alrededor de un centenar de plántulas o más en cada una de las localidades, con una supervivencia pues, bastante notable. O sea que en este sentido estuvimos bastante satisfechos. Se publicaron 2 trabajos sobre ese tema y creemos que es una buena experiencia de introducción benigna de una especie amenazada. Incluso en la edición 5ª del Congreso de la Sevicop que se hizo en Menorca, tuvimos la ocasión de ir de excursión y a verla, la planta, y seguramente algunos de vosotros pues, recordaréis la experiencia, ¿no? Bueno, este año tuvimos la oportunidad de retomar el seguimiento con los fondos de Consenso de Menorca, y aquí vemos a mi derecha una de las poblaciones introducidas. Realmente estaba muy bien, había aumentado muchísimo. La foto de mi izquierda es la población original, que también estuvo muy bien. Después, en septiembre, después del verano, que es un periodo muy difícil para esta planta, pues vimos que se había también mantenido correctamente, había muchas germinaciones. En ese sentido, creo que estamos muy contentos de cómo fue esta experiencia de introducción. Esta es la parte, digamos... Bueno, y aquí algunos datos.
Esta es la comparación entre la superficie estimada en 2010 y en verde la superficie estimada en 2015. Se ve claramente pues, que había aumentado. Realmente ha sido un año bueno, porque también lo ha sido en la población original, que es esta, y estas son las dos introducidas. Y si comparamos la superficie estimada de esta especie en la población original, la columna verde precisamente la planta que estaba verde, que estaba madura, vemos que pues, prácticamente más del 85% del recubrimiento de esta especie ya se está produciendo o se estaba produciendo en las poblaciones introducidas. Así que, digamos, en este caso sería un ejemplo de éxito, pero vamos a ver lo que nos pasó después. Esta comunicación se tiene que haber llamado venturas y desventuras del Apium vermejoy. Nos encontramos que después de estos 5 años que no habíamos hecho seguimiento nosotros, pues había habido una expansión enorme de otro Apium, Apium nodiflorum, que si bien se localizó después de la primera siembra, apareció un año después, había aumentado muchísimo, había ocupado prácticamente gran parte del torrente, ¿no? Este Apium, además, el Apium nodiflorum, tiene una gran capacidad de cambiar de morfología según el hábitat donde vive, y en algunos lugares tomaba formas cespitosas, de manera que coincidió físicamente con el Apium vermejoy. Y pues bueno, esta coexistencia en el mismo ámbito, en el mismo lugar, pues nos encontramos que aparecieron plantas con características de híbrido entre ambos Apiums. Estas plantas, estos supuestos híbridos, pues tenían un porte muy vigoroso, hojas muy grandes, aspecto claramente de Apium vermejoy, pero mucho mayores. Estas serían las hojas de Apium vermejoy, estas serían el supuesto híbrido. Y además, no solo eso, sino que formaban umbelas compuestas. Flores blancas, las flores muy parecidas a Apium nodiflorum. Nos encontrábamos delante de realmente un supuesto híbrido, pero con toda la probabilidad de que lo fuera, ¿no? Entonces surge la pregunta, ¿qué hacer? Bueno, esto es, para complementar estos detalles, esto sería Apium nodiflorum tomado en Mallorca, este es de Menorca, esto sería el Apium vermejoy y estas las hojas de este supuesto híbrido. De aquí una imagen también, este sería Apium vermejoy, este es el híbrido, y este sería un ejemplar pequeño, muy pequeño, de Apium nodiflorum de la zona. Bueno, sabemos que la hibridación es un riesgo para la supervivencia de las especies. Las mismas guías de la UICN ya nos indican que la fuga de genes es un riesgo serio para la supervivencia de las especies y que se tiene que evitar en cualquier caso, ¿no? Entonces aquí se plantea el problema, que es un poco, podemos debatir también entre nosotros, sobre la toma de decisiones. ¿Qué hacer en un caso así? Toma de decisiones con poca información. ¿Era realmente un híbrido? ¿Este híbrido puede amenazar al Apium vermejoy? ¿Cuántas generaciones lleva allí en el lugar? ¿Las poblaciones de vermejoy nodiflorum que existen allá son puras o ya tienen alguna introgresión? Bueno, entonces, al final, había que tomar una decisión. Obviamente, se consultó con la autoridad ambiental y se consideró que el riesgo era inasumible. Se consideró que no se podía esperar a una confirmación molecular sobre si realmente este híbrido lo era o no. Y se decidió, conjuntamente, proceder a erradicar los supuestos híbridos y destruir la población de Apium vermejoy. Eliminar los Apium nodiflorum cercanos y cortar todas las inflorescencias de los Apium nodiflorum de los alrededores, y así como retirar todo el material y el suelo de la zona. Es una decisión difícil, lo podéis imaginar, no os lo deseo a nadie tener que enfrentarse a esta situación. Además, hubo que hacerlo muy rápido porque la planta estaba fructificando, pero aún no habían madurado los frutos, o sea que era un momento oportuno para sacarlos y impedir que hubiera un incremento de esta población híbrida. Y así se hizo, conjuntamente nosotros con la Consellería, gente del Parque Natural y del Consejo Insular de Menorca, fuimos allá
y procedimos a erradicar, a destruir una de estas poblaciones introducidas. Aquí vemos cómo arrancamos las umbelas de Apium nodiflorum. Y bueno, pues esto es lo que venía a contar, que estas introducciones son un riesgo. Yo creo que es un recurso último, cuando la situación de una especie realmente, que la única manera de salvarla es con las introducciones, que la colaboración del mundo científico y los gestores es fundamental, que el seguimiento durante periodos largos de tiempo también es fundamental en temas de introducción, que la toma de decisiones muchas veces no puede esperar a tener toda la información, y por último que hemos de evaluar ahora el riesgo que hay en los jardines botánicos. Esta planta se ha enviado a varios jardines, precisamente para conservación ex situ. Estos jardines pueden encontrarse también con Apium nodiflorum y allí formar híbridos. Por lo tanto, hemos de evitar este riesgo no solo en la naturaleza, sino también en los jardines botánicos. Y esto es todo. Gracias por la atención. Pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Es una pena que un tema tan interesante no tengamos tiempo de debatirlo. Bien, perdón. Es que vámonos que nos vamos. Venga, pues ya nos hemos ido. Vamos a intentar recuperar. Laura Fernández os va a hablar del Life Cohabit Andalucía, conservación y mejora en hábitats prioritarios en el litoral andaluz. Tiene la palabra. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Comité Científico. Vale, ahora sí, ¿no? Bueno, empezamos. Agradecer al Comité Científico la oportunidad de presentar este proyecto, a la organización del Congreso, ¿verdad? Porque, bueno, yo al menos lo estoy disfrutando bastante, espero que ustedes también. Aquí debía de estar hoy Carmen Rodríguez Giraldo, como directora de este proyecto. Seguramente muchos de ustedes la conozcan como jefa del Departamento de Flora de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No ha podido venir. En su lugar estoy yo, mi nombre es Laura, soy la coordinadora del proyecto. Vengo acompañada también con parte del equipo técnico. Bien, la localización de este live es un live naturaleza, se localiza en Andalucía, con un presupuesto de algo más de 2 millones de euros, cuyo socio coordinador es la Consejería, a través de la Dirección General de Gestión del Medio y Natural y ahora también de Espacios Protegidos, y cuyo único socio beneficiario pues, es la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Todo queda en casa más o menos, como se pueden imaginar. Eso no quita para que haya otro tipo de entidades colaboradoras, como los ayuntamientos, entidades privadas, los propietarios de algunos de los terrenos donde vamos a realizar las actuaciones, demarcación de costas, CSIC a través de la Estación Biológica de Doñana, algunos grupos de investigación o personal investigador que esperemos que a lo largo de los años pues, se sumen más colaboradores. Bien, llevamos un añito de proyecto, nos queda todavía mucho. No diría que estamos empezando, ya hemos hecho algunas cositas. Hoy, evidentemente, no me va a dar tiempo a ir LIC por LIC ni hábitat por hábitat, para explicarles todo lo que queremos hacer. Vamos a hacer solamente un repaso general para que se hagan una idea y se lleven una idea de lo que es el LIFE con Hábitat Andalucía. Es un LIFE litoral cuyo objetivo último es promover y conservar
mejorar y conservar los hábitats prioritarios en el litoral andaluz, con una serie de líneas estratégicas, ¿no?, de acción. La conservación, la realización de actuaciones de conservación in situ, el desarrollo de unos manuales de buenas prácticas orientados a los dominios públicos, a terrenos públicos y orientados a unas buenas prácticas silvícolas. Toda una pata o raíz de formación, educación, voluntariado, medioambiental y también, como no, pues toda la parte de comunicación, información e intercambio de experiencias pues con otros proyectos que puedan compartir objetivos o enfoques metodológicos. Estamos hablando, y vamos a situarnos ya un poquito más, de 15 lugares de importancia comunitaria, algunos ya declarados como CEC, en todo el litoral andaluz. Eso quiere decir que son 1000 kilómetros de costa, más o menos 200 metros, ¿no? 150 o 200 metros, dependiendo de dónde lo consultemos, con dos partes pues muy diferenciadas, ¿no? La costa atlántica, la costa mediterránea, cada uno con sus particularidades. Pero también, las particularidades de cada espacio. Empezamos por arriba a vuestra izquierda, pues tenemos espacios como la Flecha del Rompido, ¿no?, dentro del espacio natural de Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido. Tenemos la Laguna del Portil, nos saltamos todo lo que es Marismas del Odiel, Laguna de las Madres, Doñana Norte y Oeste, algunos espacios más de Huelva. Para la foto que tengo ahí de Doñana. Nos vamos a la provincia de Cádiz, vamos a trabajar también en el Pinar de Roche, que no la tenéis ahí, pero en esta foto de la segunda fila a su izquierda tienen la punta de Trafalgar, tienen también un poquito de la parte que hay más costera del Pinar de Marismas de Barbate y Pinar de Barbate. Tienen también a continuación una foto de otro de los espacios donde actuamos, que es el espacio marítimo terrestre del Estrecho. Saltamos de provincia a Granada, Málaga, para encontrarnos con los acantilados maravillosos de Mar o Cerro Gordo. Y luego ya en la provincia de Almería tenemos Punta Entina. Me he saltado también Ramblas de Jerez, Tabernas y sur de Sierra La Milla, para acabar en el último de los espacios, en este recorrido de occidente al oriente andaluz, para finalizar en la costa del espacio de Sierra Cabrera, Vedar. Bien, ¿cuál es el eje transversal de todos esos espacios y de este proyecto? Pues obviamente los hábitats prioritarios. Esos son los 10 hábitats prioritarios sobre los que el Life con Habit pues va a actuar de una manera u otra, en algunos casos realizando actuaciones de diversa índole y en otros casos más enfocados a estos manuales de buenas prácticas que ahora le comentaré un poquito por encima. Y ahí pues una foto de algunos de ellos, ¿no? Las lagunas costeras, Limón y Italia, también siguiendo el orden normal de la diapositiva, las dunas grises, ¿no?, el 21-30, ahí los tenéis todos. Todos no, me falta el 52-20, ¿vale? Pero no me entretengo. Actuaciones de este proyecto, son 31, no las vamos a ver todas ni mucho menos. Simplemente deciros que se traducen pues en un levantamiento previo de información, tanto para tener ese momento cero, ¿no?, indispensable para luego el seguimiento y evaluación de resultados y objetivos, también para que nos sirva como replanteo de algunas de las actuaciones, ¿no?, porque las cosas cambian y más desde que se redactan los proyectos hasta que se aprueban y nos ponemos en marcha. Levantamiento de información muy importante de esos manuales. Actuaciones de conservación, esas fotos son del proyecto, ¿vale?, salvo la foto que está la plantación, que de la plantación todavía no la hemos empezado, estamos muy pronto. Y pues esa pata que hoy sí que no le voy a prestar mucha más atención, de divulgación, de concienciación, educación ambiental, formación, reuniones con sectores concretos, etcétera, ¿vale? Algunos retos de este proyecto, tampoco os voy a contar todos, pero sí voy a destacar, creo que son 3 o 4, y uno de ellos es los de esos documentos de gestión, que tiene una primera parte de cartografía
o de trabajar con la información de partida y en algunos casos, si se ven que hay muchas deficiencias, pues sí hacer un levantamiento cartográfico tanto de hábitats como de especies de flora amenazada. Esas es un poquito las especies de las que estamos hablando. Un segundo paso de recopilación y análisis de información, de documentos de gestión de cada uno de los espacios objetos de esta actuación, con un trabajo en grupo con el personal técnico que sea conveniente, ¿vale? Y un tercer paso también de experiencias controladas que se estimen que son, son interesantes, en algunos casos con ayuda de voluntariado o ya de personal técnico. Bien, otro reto que creo que es bastante importante, hemos traído un póster, no me voy a detener mucho, es el tema de una especie exótica invasora. No solo vamos a trabajar con estas 2 o 3 que tenéis aquí las imágenes, sino son más las especies que trata este proyecto. Pero bueno, aquí sí es verdad que es todo un reto porque estamos hablando de una superficie de invasión de 122 hectáreas, 123 hectáreas, de una especie, la onagra, no sé si todos más o menos la sitúan, pero bueno, pues la verdad es que aquí hay pues todo un reto, la verdad. ¿Qué hemos hecho? Que era algo fundamental. Hemos hecho un mapa de presencia. Estamos hablando de marismas del Odiel, en Huelva, en la provincia de Huelva. Y un mapa de densidad, ¿vale? Por eso os puedo decir que son 122,77 hectáreas las que hay ahora mismo infectadas, de 406 aproximadamente, de unas 400 potencialmente invadibles, que pueden ser invadidas por la especie. Estamos hablando de un 30%. Bueno, ¿cómo afrontar esto? Obviamente nosotros no nos planteamos la erradicación, ¿no? Estaríamos locos. Hay que enfocarlo por el control, la contención y tener muy claros los objetivos y los criterios, porque, bueno, es verdad, la compañera antes en la charla, que me pareció muy interesante, comentaba el tema de, siguiendo un poco a lo mejor, deberíamos de dejar esos núcleos más pequeñitos, pero también hay que tener en cuenta que esos núcleos pequeñitos están en la zona de máxima afluencia de personas, de tránsito. También se pueden convertir en centros de dispersión a otras playas o a otros lugares de la misma zona, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ya una estrategia, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Bueno, y en Almería, me voy a la otra punta, pues tenemos el problema de los agaves con el hábitat de matorrales arborescentes en Cicifu. Estamos en el Toyo, en Retamar, muy cerquita de Almería. Y bueno, en este caso la especie sí se comporta como especie exótica invasora. Y aquí, bueno, tenemos que tener en cuenta también la sensibilidad, ¿no?, local hacia esta especie que en muchos casos, pues bueno, se ve como cercana, se la quiere y forma parte del paisaje, ¿no? Entonces eso también vamos a intentar tratarlo de la mejor manera posible. Bueno, vamos a intentar aligerar un poquito. De aquí os traemos también un póster, ¿vale? Es otra actuación bastante interesante del Hábitat 2130 de dunas grises, la competencia con la retama con el Thymus carnosus. No me entretengo por el póster. Este es otro de las actuaciones también importantes de eliminación de pinus para favorecer el estado de conservación de este hábitat en Doñana. Y aquí os traigo otro de ordenación del uso público en Playa Macenas, en Sierra Cabrera, Bédar, ¿vale? Que, bueno, pues aquí sí se va a hacer algo un poquito más integral de reducir el impacto de utilizar la playa como zona de aparcamiento. 20 segundos solo, porque me gustaría reconocer el trabajo del equipo técnico, ¿vale?, de este proyecto. Somos pocos, además estamos compartidos la mayoría, pero bueno, creo que la verdad es que se está haciendo un buen trabajo y quiero reconocer ese esfuerzo. Y en especial también quiero reconocer el esfuerzo de nuestro compañero José Luis Artacho, que es el que lleva toda la parte económico-financiera del proyecto, que a veces se nos olvida, ¿no?, pero que en este tipo de proyectos pues la verdad es que es muy importante. Y ya por último, ahora sí acabo, agradecer también, bueno, pues a todas esas personas que de una forma u otra pues están colaborando, asesorando, ¿no?, a algunos investigadores, que esperemos que sean más en el futuro.
Y bueno, eso es todo. Ahí tenéis mi teléfono, el correo electrónico, por si queréis, bueno, pues cualquier información o lo que estiméis oportuno. Muchas gracias. Pues muchas gracias por intentar condensar este compendio de actividades y tenemos la siguiente comunicación, por favor. ¿Cuál es la tuya? La 28. Sí. No, me siento. Bien, a continuación, Félix Carrillo nos va a presentar la comunicación de conservación del hábitat de Tetraclinis articulata en el continente europeo, Live 13. Bueno, Hola. Bueno. tienes la palabra. Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias al comité organizador y comité científico por aceptar esta breve exposición sobre un proyecto que implica a muchas más personas. Yo soy un mero representante que viene aquí a hablar de él y versa sobre un árbol, el ciprés o sabina de Cartagena, también llamada sabina mora, Tetraclinis articulata, en el sudeste ibérico. Es un proyecto LIFE y son socios varias ONGs, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena y la Universidad de Murcia. Bueno, voy a ir lo más rápido que pueda porque vamos mal de tiempo, así que me ahorro descripciones. Es un pequeño árbol de unos 15 metros de altura, a lo sumo. Es una conífera. Y bueno, el hábitat es un hábitat prioritario y del que apenas se llega a las 600 hectáreas en todo el territorio del continente europeo y a una densidad muy baja de árboles. Hay una serie de especies que le acompañan, bastante termófilas, como son la periploca, Maitenus, muchas iberoafricanas, circunmediterráneas, como el palmito, y otras pues más genéricas como coscoja, enebro, puedo decir los nombres en latín, pero bueno, creo que todos las conocéis y los tenéis ahí escritos, lentisco y demás. La presencia y bastante debate sobre si tiene un origen natural o no. Hay restos desde el terciario de madera y luego durante el Holoceno en varios yacimientos de Almería y Murcia vuelve a aparecer en hornos y hogares domésticos como una madera común. Así que suponemos que ha ido en regresión, aunque otras hipótesis apuntan a que puede ser introducido desde el norte de África. El área de distribución, aquí la podéis ver, prácticamente residual en el continente y, bueno, algunas de las islas que veis aquí, pues se sabe como en Chipre quedan pocas plantas y se cree que es introducida. Luego en Malta, la población que veis en la Cirenaica no se ha encontrado y, bueno, la inmensa mayoría de la superficie está en el Magreb. Marruecos tiene unas 600.000 hectáreas de una estima potencial de 1.800.000, un poco más. Y Argelia sería, en segundo lugar, la que más distribución tendría y así sucesivamente hasta Túnez. En el área de distribución estrictamente de la región de Murcia se divide en dos, un poco por la ciudad de Cartagena, y la principal población está hacia el lado occidental. Las principales limitaciones ecológicas son sobre todo las temperaturas medias de invierno. Aquí podéis ver dos fotos en África en el lado derecho, o en mi lado derecho, en el vuestro también. Muy sobrepastoreado y a la izquierda, pues en la región de Murcia, los montes de Cartagena, donde se le ve compitiendo fuertemente con el pino carrasco. Este proyecto tiene un presupuesto global de, ya dejo de hablar de ecología,
y demás, de 1,5 millones, un poco más, de euros. Casi un 70% del dinero es de la Unión Europea y el resto de los otros socios, principalmente la comunidad autónoma. Y nada, ahí se plantea realizarlo tal como ha sido aprobado en base a un gran incendio en 2011 que afectó muy perniciosamente a la población. Y era el último de una serie porque la zona ha sido sometida a fuegos recurrentes y entonces pues lo que esto genera es una fuerte competencia del pino carrasco que acaba desplazándolo del hábitat cuanto más recurrentes son los fuegos. Y un poco el proyecto intenta controlar este efecto y, bueno, favorecer en general a Tetraclinis articulata. Hay 27 acciones, yo solo voy a hablar y muy por encima de las 9 acciones de conservación. No quiero pasarme de tiempo. Bueno, como os decía, la competencia que surge después del fuego es el factor principal de amenaza, se puede decir, junto con el pastoreo, porque brotan gran cantidad de pinos carrascos pequeños y estos acaban ocupando el biotopo de Tetraclinis articulata. Y de ahí pues se va a hacer un tratamiento en unas 51 hectáreas. Tened en cuenta que ahí, hemos dicho, no llega a 600, o sea, una superficie significativa. Lo que ocurre al final, aquí podéis ver las flechas, es que los fuegos recurrentes acaban dejando a Tetraclinis debajo del pino carrasco. Podéis ver más de este efecto en uno de los pósters que ha traído Juan Miguel Moya, de la Universidad de Murcia. Y creo que siempre será más interesante que si lo describo yo, porque él es un experto. Otra de las cosas que se va a hacer es restaurar bacies o escorias de minas de la vieja minería de la zona, más que nada como una demostración de que se puede recuperar el hábitat, inclusive en zonas degradadas. Para ello, pues, para hacer todos estos trabajos se cuenta con el Banco de Germoplasma de la región de Murcia, que hay aquí representantes y podéis hablar con ellos. Os explicarán mucho mejor el proceso que se hace de test de semillas y demás, porque la propia comunidad autónoma en sus viveros es la proporcionadora de las plantas que se van a utilizar de todo el hábitat, no solo Tetraclinis, sino el resto de especies que hemos visto. Y bueno, hay otra serie de acciones que aquí podéis ver gráficamente, las que he comentado antes y paso a comentarlas de modo rápido. Por ejemplo, arreglar el firme de muchos caminos que están muy degradados y esto pues lo que hace es un efecto doble. Por un lado, la zona está bastante poblada y se producen salidas del camino o sendero oficial, abriéndose nuevos viales, con lo cual el hábitat acaba literalmente lleno de nuevos caminos y aparte al arreglar el camino se permite un acceso más rápido de los medios de extinción de incendios. Aquí podéis ver un camino abierto de modo, y en primer plano un Tetraclinis, de modo completamente aleatorio. Luego otra de las acciones que se hace, sobre todo en el Monte Roldán, al lado de la ciudad de Cartagena, es cerrar senderos que se han abierto como atajos y simplemente pues porque la gente se hace cross, no me acuerdo cómo se llama ahora esa moda, de ir corriendo por el medio del monte fuera de los senderos. Y acaban pues hasta casi 7 kilómetros hay que cerrar. También se adecuarán para guiarlos por los senderos y caminos oficiales con señalítica. Bueno, esto es las acciones que acabo de comentar, donde se ubicarían en el hábitat. Y bueno, ya otra de las acciones más importantes es controlar en determinadas zonas el pastoreo. Se está procediendo a arrendar los pastos. Y a su vez, aquí podéis ver los árboles bastante ramoneados por debajo, como veis.